¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. Tengo mucho miedo, mamá. El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. Es 15 de febrero de 1975. Margaret Diver, de 79 años, acaba de cruzar la puerta de su casa, cuando de repente escucha pasos detrás de ella. Se gira, desconcertada, y una voz fría, directa y calmada le dice: «Quiero hablar contigo sobre tu marido». La mujer responde que no tiene marido, preguntándose a quién busca aquel joven de pelo castaño rojizo, 20 y tantos años, con una cara pequeña y redonda, que se encuentra ante ella. Cuando el muchacho responde que busca a alguien llamado Jackson, Margaret asegura que no hay nadie con ese nombre en su casa. Aparentemente la conversación parece llegar a su fin, como un malentendido que se disuelve en el aire, pero nada más lejos de la realidad. Lo que parece ser un error se convierte en algo mucho más inquietante. El joven la sigue, entra en la propiedad sin previo aviso, cierra la puerta tras él y con una frialdad aterradora la obliga a tirarse al suelo. «Si haces ruido, será peor para ti», susurra. Con una violencia que parece desentonar con sus aparentes formas, el joven arrastra a Margaret por el pasillo, sujetándola del cuello de su abrigo hasta llegar a la cocina. Una vez allí, la obliga a ponerse de pie y le ordena que prepare una taza de té, insistiendo en que también haga uno para ella. Mientras Margaret cumple con lo que le ha pedido, el joven se sienta con una tranquilidad desconcertante. Lleva la taza a sus labios y bebe su té, dando vueltas a la cucharilla como si nada estuviera fuera de lugar. La conversación, aunque cargada de tensión, es sorprendentemente civilizada. Él, de manera repetitiva, menciona que es un paciente del hospital Tooting-Bec, como si ese detalle fuera a hacer que todo tuviera sentido. La mujer, aterrada, con la cara magullada e hinchada, no sale de su asombro cuando el joven, con una inquietante calma y una voz que inspiraría paz en cualquier otro contexto, le dice: «Lamento hacerte daño, querida». Bienvenidos, queridos oyentes, a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y, en primer lugar, daros 1000 millones de gracias por vuestra infinita paciencia debido a este parón eterno. Los que me habéis seguido por redes y por la comunidad de iVoox sabéis que se me ha complicado un montón el inicio de este 2025 y que tengo proyectos en el aire a los que también hay que dedicar tiempo. Espero que merezca la pena. Pero ya por fin estoy aquí y de verdad os agradezco muchísimo vuestra comprensión. No os voy a hacer esperar más de lo que os he hecho esperar ya, así que vamos con este nuevo episodio. Retomamos la temporada con una petición de una oyente que hace tiempo, mucho tiempo, me pidió un caso que hubiera ocurrido en Londres, por lo que espero que sea de su agrado y lo disfrutéis también los demás. Hoy nos adentramos en la historia de un psicópata de manual, un hombre que afirmaba de sí mismo que si Satán tuviese forma humana sería él. Quizá por eso mismo fue apodado por el Daily Mirror como el discípulo del diablo, y The Sun lo calificara como el demonio, el psicópata que tenía que matar o el monstruo de Belgravia. El 21 de marzo de 1975 transcurre como otro cualquiera para el padre Anthony Green. Reside en Shorne, Kent, en una casa de campo del siglo XVII llamada Malthouse, la cual es vecina del convento de Santa Catalina, del que él mismo es capellán. Celebra misa a las 7:30 y habla con la hermana Teresa sobre ciertos asuntos del convento. A las 4:30 de la tarde, la monja vuelve a verlo. Esta vez está ocupado cortando el césped.
Poco después, el padre Green sale a disfrutar de un paseo con su fiel Jack Russell, Jacko. Sin embargo, algo que al principio puede parecer insignificante rompe la rutina de este tranquilo día. La hermana Teresa observa a las 6:10 que Anthony no ha recogido aún su bandeja de la cena. Normalmente las hermanas carmelitas le preparan las comidas y las dejan cada día en una bandeja en la cocina del convento para que él las recoja. Además, Jacko está solo en el césped, algo totalmente inusual ya que suele estar con su dueño. La tarde avanza. Ya a las 8:15, el padre Green aún no ha recogido la bandeja que le habían preparado. Intrigada, la hermana observa que las luces de la planta baja de la casa están encendidas y las cortinas permanecen echadas. Decide llevarle la bandeja, pero encuentra las puertas de Malthouse cerradas. Preocupada, regresa al convento en busca de las llaves. Cuando finalmente logra entrar en la vivienda, se da cuenta de que no hay señales del hombre. Echa un vistazo en su dormitorio. Nada. Esa misma noche, Mick Derrington, un cuidador infantil de Leicester que está de visita y se aloja con el padre Green, comienza a inquietarse. Alrededor de la medianoche decide acostarse, pero antes llama a su anfitrión desde la parte de abajo. No recibe respuesta. Extrañado, revisa cada una de las habitaciones de la casa, excepto un baño en la planta baja que confunde con un armario. La ausencia del capellán le preocupa cada vez más. Mick toma la decisión de acudir al convento, donde despierta a las hermanas alarmado por la posibilidad de que el padre haya tenido un accidente, aunque su coche siga estando estacionado fuera de la casa. La madre Teresa y Mick regresan juntos a Malthouse. La tensión crece con cada paso. El padre Green, que siempre se acuesta entre las 10:30 y las 11 de la noche, no aparece y las luces de la cabaña siguen encendidas, un detalle que aumenta la sensación de que algo no está bien. Teresa, intrigada por la puerta cerrada del baño que Mick ha confundido con un armario, decide abrirla. Es raro, piensa, ya que el padre Anthony siempre la deja abierta. Cuando la abre, lo que encuentra hace que dé un grito desgarrador y salga corriendo de la casa. La habitación está cubierta de sangre. En la bañera, el cuerpo del capellán se encuentra boca arriba, en un agua teñida de carmesí. Su rostro está casi irreconocible debido a las horribles heridas que ha sufrido. Aún lleva puestas sus botas de agua, los calcetines y los pantalones con el cinturón. También lleva una bufanda alrededor del cuello, lo que sugiere que fue atacado justo después de llegar a la casa. La cabeza del padre Green está cubierta por una toalla, pero debajo de ella se puede ver su cerebro expuesto. Los agentes llegan al lugar a las 12:30 de la noche. Encuentran un hacha debajo de las escaleras, dentro de una caja de herramientas. Al inspeccionar el arma con más detalle, descubren restos de tejido cerebral y sangre, tanto en la hoja como en el mango. Los investigadores concluyen que el extremo romo del hacha fue probablemente utilizado para romper el cráneo a la víctima. La autopsia del padre Green se realiza apenas unas horas después, a las 6 de la mañana. En ella se determina que tuvo muy pocas oportunidades para defenderse y que había sufrido algún tiempo antes de morir. No presenta heridas defensivas en las manos, pero en la derecha hay tejido cerebral, lo que sugiere que en algún momento había introducido su propia mano en la herida abierta. Hay al menos 19 heridas en su cuerpo. Hematomas en el pecho, el brazo izquierdo, la clavícula derecha y la lengua. Una puñalada en el cuello, debajo de la oreja izquierda y debajo de la mandíbula. También presenta un corte sobre la ceja izquierda, sobre el lado exterior del ojo del mismo lado y una fractura en la nariz y el pómulo también izquierdo. Una de las heridas más graves es una hendidura en el centro de la frente que deja al descubierto su cerebro, además de múltiples lesiones en la cabeza y fracturas en el cráneo, así como hematomas y cortes en el cerebro.
Los pulmones del capellán están inundados y muestran evidencia de una herida en la parte superior derecha del pecho, con sangrado en la cavidad torácica. A pesar de esto último, se llega a la conclusión de que las heridas de arma blanca no tienen relación con la causa de la muerte, siendo esta atribuida a las contusiones y laceraciones cerebrales, así como a las fracturas craneales. El inspector de policía Ken Tappenden no puede evitar hacer una conexión en su mente. Algo en el caso del asesinato del padre Green le recuerda un robo en el que había sido la víctima 2 años antes. Comienza a preguntarse si no sería una extraña coincidencia que alguien más, además del ladrón implicado aquella vez, hubiera atacado al religioso con una brutalidad tan salvaje. Esta posibilidad hace que se estremezca. Este ladrón tiene un nombre, Patrick Mackay, un hombre que pronto estaría muy presente en la investigación, arrastrando una historia que comienza mucho antes de ese fatídico día en el que se cruzó con el padre Green. El 25 de septiembre de 1952, en el Hospital Park Royal de Middlesex, Inglaterra, nace Patrick David Mackay, el primogénito de Harold y Marion Mackay. La familia comienza a crecer poco después. En 1954 llega Ruth, la primera hermana menor de Patrick, y en 1957 se suma Heather, completando así la familia de 5 miembros. La violencia cala en Patrick desde una temprana edad, moldeando su percepción del mundo y el rumbo de su futuro. En el centro de esta influencia y ambiente opresivo está su padre, un hombre de carácter explosivo, atrapado en una espiral de alcoholismo, dolor físico y traumas del pasado. Aunque Harold siempre había sido un hombre tranquilo e introvertido, conocido por su tono pausado al hablar, la Segunda Guerra Mundial lo cambió para siempre. En cuanto estalla el conflicto, se alista en el ejército, enfrentándose en su vuelta a casa a sus consecuencias. Una placa de metal en el brazo le provoca dolores crónicos agravados por un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, no es solo la guerra lo que lo empuja hacia una vida de violencia y autodestrucción. En 1947, Harold se casa, lleno de ilusión, por la llegada de su primer hijo, pero la tragedia no tarda en golpearlo. Tanto su esposa como el bebé mueren durante el parto. Devastado, el hombre encuentra consuelo en el alcohol, iniciando una espiral autodestructiva de la que nunca logrará escapar. Para cuando Harold conoce a Marion y nace Patrick, no es el hombre tranquilo de antes, sino una figura rota y explosiva, incapaz de controlar sus impulsos. Su ira y frustración se descargan sobre su familia, dejando en Patrick cicatrices que lo marcarán para siempre. Mi padre solía ponerse violento cuando bebía y gritaba mucho. Siempre que se ponía así, me pegaba con el dorso de la mano y a veces con el puño. Debía tener un problema con la bebida enorme, pero él nunca lo admitió. Recuerdo que nunca les pegó a mis 2 hermanas ni estando borracho. Solo a mí y a mi madre. A ella la acusaba de cosas repugnantes. Esto solía pasar las noches del viernes y el sábado. Era el pan de cada día. Por si no fuera suficiente, Harold también recorta los gastos del hogar para destinar el dinero a su consumo. Como consecuencia, la familia pasa semanas enteras sin agua caliente y los 3 niños asisten a la escuela con la ropa sucia y sin asear. Los únicos momentos en los que Harold se acerca a su hijo son para narrarle con un inquietante entusiasmo las sangrientas batallas que vivió durante la guerra. Patrick escucha cada detalle con fascinación, desarrollando un temprano interés por la violencia y la muerte. Con el tiempo, esta atracción evoluciona en una peligrosa devoción hacia la ideología nazi, alimentada por las historias de su padre y su entorno cargado de hostilidad. Pero todo cambia en noviembre de 1962.
Ese día, Harold, antes de salir de casa, le dice a Patrick: «Recuerda ser bueno». Nunca vuelve. Sufre un ataque al corazón y muere en el hospital de San Bartolomé, en Londres, con tan solo 42 años. De algún modo su muerte fue un alivio para mí, pero también significó la pérdida de un padre que, como muchos otros, tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Fue también el mismo año que cambié por completo. La muerte de su padre deja una huella profunda en Patrick. Se vuelve retraído y se niega a aceptar la realidad de la muerte de Harold, preguntando a su madre continuamente cuándo volvería éste a casa. Incluso le dice a la gente que su padre aún está vivo y que puede oír su voz. Dejé de ser un niño travieso y me convertí en un delincuente. Parecía que había cambiado en mi interior en un grado extremo y en todos los aspectos. Entonces Patrick decide asumir el rol de hombre de la casa, pero lo hace siguiendo un modelo equivocado, el de su propio progenitor, abusando física y psicológicamente de su madre y sus hermanas. Desarrolla rabietas extremadamente violentas, convencido de que su madre prefiere a sus hermanas por encima de él. Como una forma de reafirmar su autoridad, se apropia del sillón que pertenecía a su padre. Si alguien intenta ocupar este lugar o hacerlo levantarse, explota en ataques de ira tan intensos que llega a echar espuma por la boca. Debido al comportamiento de su hijo y menos de un año después de la muerte de su marido, Marion sufre una crisis nerviosa que la lleva a ser hospitalizada. Durante los 4 meses que pasa ingresada, Patrick es enviado a un hogar de acogida en Kent. Para él, esto no solo es un cambio de entorno, sino un golpe emocional que profundiza su sensación de abandono. Cree firmemente que su madre también lo ha dejado atrás y su comportamiento, lejos de mejorar, se deteriora aún más. Amenaza a quienes lo rodean y prende fuego a las casetas de la playa, mientras que el robo de gallinas y enanos de jardín se convierte en una de sus actividades habituales. Con solo 11 años, Patrick se enfrenta al Tribunal de Menores de Dartford, acusado ya de 21 delitos, ni más ni menos, entre ellos incendios, robos de gallinas, gnomos de jardín, como hemos mencionado, y una pequeña suma de dinero en efectivo. Como consecuencia, pasa 14 días detenido y es condenado a 3 años de libertad condicional. Sin embargo, esta sentencia no alivia el temor de los vecinos, quienes ruegan desesperadamente a las autoridades que lo echen del vecindario. Cuando la familia vuelve a reunirse en 1964, la conducta de Patrick alcanza niveles alarmantes. Comienza a canalizar su frustración torturando y matando animales y jugando con sus cadáveres después. En 1967, cuando Patrick cuenta con 15 años, la familia se muda a Frobisher Way, en Gravesend, donde también atemoriza al vecindario, al igual que lo hace con sus compañeros de escuela. Durante su pubertad y adolescencia, el comportamiento de Patrick se vuelve aún más problemático y preocupante. La policía llega a presentarse en su casa hasta 4 veces por semana, ya sea por los destrozos que causa en el hogar o porque se atrinchera en su interior, creando un caos constante. Su primer encuentro con profesionales de la salud mental ocurre tras una de sus violentas rabietas. Un psiquiatra visita el hogar familiar para evaluar su comportamiento. Como parte de la evaluación, le realizan un encefalograma para analizar sus ondas cerebrales. Los resultados de la prueba son normales, pero se le considera no apto para vivir en casa con su familia. Entre los 12 y los 22 años, Patrick es internado en numerosas ocasiones, en hospitales psiquiátricos, escuelas especiales y eventualmente en prisión. En total, pasa por estas instituciones al menos 19 veces. En una de ellas, a la que es enviado, la Escuela Reformatorio Kurt Lees, la disciplina es severa y los castigos corporales son una práctica común. Patrick no sería una excepción. En una ocasión, después de fugarse durante una visita a su hogar,
En 1966 es brutalmente azotado al ser devuelto al centro. Al año siguiente, durante otra visita a casa, Patrick lleva su desesperación al límite. En un acto de extrema angustia, intenta quitarse la vida metiendo la cabeza en el horno. La escuela finalmente aparece en los titulares en 1967, cuando una carta anónima publicada en The Guardian expone los brutales castigos corporales que sufren los jóvenes. La vara con la que son golpeados deja horribles hematomas en sus cuerpos, sobre todo en sus nalgas. Obviamente, como bien se refleja en el Daily Mail, lejos de reformar a los jóvenes delincuentes, este trato los convierte en criminales aún más frustrados y violentos. Un maestro de la escuela escribe en The Observer sobre estos métodos, mencionando de manera indirecta a Patrick. Sé de un muchacho, libre en este momento, sobre el cual un psiquiatra escribió: es un asesino de mujeres en potencia. En una investigación dirigida por un abogado se describe el trato al que son sometidos los jóvenes. Los chicos que regresan a la escuela después de haberse fugado son azotados inmediatamente a su regreso sin importar la hora. A menudo sucede que un chico que llega tarde por la noche, desconsolado, cansado después de un largo viaje y probablemente emocionalmente alterado, es azotado de inmediato. Cualquier investigación preliminar por parte del director sobre el motivo de la fuga es probablemente superficial. Tras el escándalo, la escuela es clausurada, aunque no hay vuelta atrás para Patrick. Se encontraría entre el 60% de los jóvenes que reinciden. La lista de antecedentes de Patrick es interminable. En una ocasión agrede a 2 jóvenes aplastándoles la cabeza contra el suelo. Es acusado de agresión violenta. En marzo del 68, Patrick ataca a su madre, echándola a ella y a sus hermanas fuera de la casa. No les permite entrar hasta que la policía calma la situación. En julio ataca a un niño de 12 años en plena calle. Lo estrangula hasta casi dejarlo inconsciente y le roba el reloj que lleva puesto. Este acto de violencia lo lleva al centro Astrid Remand, donde es evaluado por un psiquiatra. Este afirma que es un joven con un temperamento explosivo que, si no es tratado a tiempo, podría llevarlo a convertirse en un asesino psicópata. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las palabras del profesional, las autoridades y los responsables de los diferentes centros en los que es internado no saben cómo manejar su caso. Patrick es trasladado de un lugar a otro o simplemente puesto en libertad, dejando su problemática conducta sin una solución real. Sumado a ello, aún con los múltiples ataques hacia su madre y hermanas y los problemas que crea en la casa, Marion considera que es un joven enfermo y travieso que lucha por superar la muerte de su padre. Para ella, como para tanta gente en la época, la palabra psicópata no significa nada. En julio de 1970, Patrick vuelve a atacar a su madre. Su agente de libertad condicional afirma lo siguiente sobre este nuevo episodio. Miró su mano y dijo que incluso ver una parte de sí mismo le daba asco. Noté que tenía varias fotografías y modelos de nazis en su dormitorio. Rompió un estante de rifles de juguete mientras yo hablaba con él y dijo que podía hacer lo que quisiera con sus pertenencias. A menudo apretaba los puños y su ira estallaba en expresiones de odio hacia su madre y todas las mujeres. Dijo que no debería haber nacido y que donde quiera que estuviera, los problemas pronto lo encontrarían. Que rompería la ventana de su dormitorio y se cortaría la muñeca, pero no lo intentó. Finalmente Patrick es enviado de nuevo a Stonehouse, bajo una orden de observación de 28 días. Es su 4ª estancia en un hospital psiquiátrico en 2 años. Unos días después, tras recuperar su ropa de civil como recompensa por su buena conducta, se fuga. Marion le acoge de nuevo en casa. No obstante, una semana después la ataca, torciéndole el brazo detrás de la espalda.
Después se atrinchera en su dormitorio y coloca una bayoneta entre la puerta y su pecho, bajo la amenaza de que cualquiera que intentase entrar se la clavaría. La policía debe acceder a la casa con una escalera por la ventana de su dormitorio. Después de esto, se dicta una orden que le exige permanecer en un hospital psiquiátrico y recibir tratamiento durante un máximo de 1 año. Es en esta época cuando nuestro protagonista anuncia que quiere ser conocido por el nombre de Franklin Volvold I. Afirma que es un nombre mediante el que ser temido y recordado como el de Hitler, a quien alaba, y que habría un cambio mundial bajo su liderazgo. El interés de Patrick por el nazismo y el fascismo va en aumento. Roba libros sobre los nazis de las bibliotecas y habla de sus ideas sobre la genética y el holocausto con elogios. Se fabrica su propio uniforme nazi y se hace con una colección de varios objetos, entre ellos una cruz de hierro que lleva colgada del cuello, unas botas militares, un águila de madera de 60 centímetros y una esvástica. En la casa familiar en Gravesend, su dormitorio se transforma en un santuario con un retrato de Himmler junto a su cama. Todo ello le da un propósito y de alguna manera quiere hacer suya esta forma de pensar y comportarse para sus objetivos. Como ya hemos mencionado y ya sabemos, Patrick es un psicópata, pero cada vez presenta unas tendencias más marcadas hacia la megalomanía. Si yo gobernara, exterminaría a todos los ancianos inútiles. La muestra más de que Patrick es un psicópata es su comportamiento con respecto al trabajo. No logra mantener ningún empleo por mucho tiempo. Renuncia sin previo aviso, no se presenta a trabajar, lo despiden o simplemente se cansa y abandona. Además, el dinero que llega a sus manos se lo gasta rápidamente en drogas y alcohol. Y precisamente en mayo de 1973 conoce a un nuevo amigo que lo acompaña en este vicio con la bebida. Caminando por un bosque cerca de Shorn, en Kent, conoce al padre Anthony Green, un capellán de 63 años del convento del pueblo. Comienzan a charlar mientras pasean y terminan bebiendo whisky y fumando un cigarrillo tras otro en el pub Rose and Crown. Patrick ve en el padre la gallina de los huevos de oro, cuando Anthony paga todas las consumiciones. Otro rasgo más del comportamiento de un psicópata, la actitud parasitaria. Patrick y el padre Anthony comienzan a verse con regularidad y semanas después de haber conocido al capellán, Mackay entra en su casa y le roba un cheque de 30 libras, falsificándolo para que reflejara 80. Green lo denuncia, pero cuando arrestan a Patrick, el padre pide que retiren los cargos, aunque la policía continúa adelante con la denuncia dados los antecedentes de nuestro protagonista. Le multan con 20 libras por allanamiento y se le ordena devolver las 80 al padre a razón de 7 libras semanales. A pesar de todo, reanudan la relación cuando Patrick promete cumplir con la orden judicial. No obstante, cuando no lo hace y tras una pelea, Crane no quiere saber nada más de él. A los 21 años, Patrick ha llegado a acumular una docena de delitos en su haber, como hurtos, robos, atracos, agresiones o posesión de armas letales. Un día, durante uno de sus paseos por el afluente West End de Londres, ve a Jane Comfort, una actriz de 80 años que trabaja en una obra de teatro. La persigue. Entra tras ella hasta los camerinos, para finalmente arrebatarle el bolso y huir con una suma de 4 libras. Pero no tarda en perfeccionar su técnica. A principios de 1974 vuelve a seguir a la misma mujer hasta su casa, cerca de Baker Street. Mackay se acerca a ella mientras introduce la llave en la cerradura y le pregunta cómo llegar a un museo. Al ser última hora de la tarde, la mujer desconfía, y hace bien, e intenta cerrar la puerta, pero Mackay la abre con fuerza, tirando a la anciana al suelo. Luego huye con su bolso, llevándose esta vez 40 libras. Satisfecho por haber encontrado una forma más fácil de ganarse la vida, deja el trabajo que ejerce en este momento y a partir de entonces identifica a personas vulnerables,
se centra en mujeres solas que parecen objetivos fáciles. En ocasiones recurre a la fuerza y la violencia, amenazando a las ancianas, aprovechando el momento en que van a entrar en sus casas. Otras, en lugar de ser violento, recurre a engaños, ganándose su confianza, ayudándolas con su compra o sus maletas, o pidiendo un vaso de agua fingiendo estar enfermo. Isabella Griffiths, una mujer de 87 años, camina despacio por la calle, cargada de bolsas repletas de comida para su gato. Patrick Mackay, por su parte, merodea por la zona con un propósito oscuro en mente: buscar a su próxima víctima. Cuando la ve, lo tiene claro. Es exactamente lo que está buscando. Vulnerable, sola, anciana, el blanco perfecto. Patrick se acerca y se ofrece amablemente a llevarle las bolsas. Es cortés, educado y habla con una voz pausada. Se muestra encantador, por lo que hablan un rato e Isabella le invita a volver. Durante los días siguientes, Patrick la visita con regularidad, llevándole la compra para ella y su gato en el número 19 de Chain Walk, una zona exclusiva del oeste de Londres. Isabella le da 5 libras cada vez que la ayuda. Y llega el día de San Valentín de 1974. La anciana acude a una fiesta con unos amigos, pero después de volver a casa, inesperadamente alguien llama a la puerta. Fui a la casa y llamé a la puerta. Era por la tarde, porque recuerdo que cuando pasé por delante vi luz en una de las habitaciones y la vi sentada allí. Abrió la puerta, pero con la cadena puesta. Al principio no parecía reconocerme, pero acabó haciéndolo y me dijo: «Hoy no necesito comprar nada». Empujé la puerta y la cadena se rompió. Conseguí entrar y ella retrocedió hasta el pasillo. Entonces me di cuenta de que hice algo que no debía y me alteré un poco. Lo siguiente que recuerdo es que ella estaba en el suelo. La cogí del cuello. Fue en la cocina. Debí estrujarle el cuello muy fuerte con la mano izquierda porque perdió el conocimiento. La dejé ahí y me fui al salón. Tenía la radio puesta. Escuché las noticias y sentí ganas de subir las escaleras. Las subí, volví a bajar y entonces sentí la necesidad de matarla. Cogí un cuchillo de cortar carne, el típico cuchillo de cocina con un filo de un largo de 30 centímetros. Se lo clavé en el hueso del pecho, justo en el centro o un poco más hacia abajo. Entonces la dejé allí. Saqué una botella de whisky de mi bolsillo y me la bebí. No me emborraché, pero sí que me alteró un poco. Escuché la radio. Era el discurso del primer ministro o algo así. Debió ser algo interesante porque me quedé a escucharlo. Parecía olvidar el hecho de que alguien yacía muerto en la cocina. Después de terminar el discurso, apagué la radio o bajé el volumen. Fui a la sala de estar y creo que tomé algo de ropa de allí o de la sala de estar de abajo. De nuevo, no estoy seguro. Llevé la ropa a la cocina. Extraje el cuchillo del cuerpo y puse sus brazos en posición cruzada. También le cerré los ojos. Luego puse la ropa que había tomado de otra habitación sobre el cuerpo. Abrí el grifo de la pila de la cocina. Lo primero que tiré fue un bolso, un trapo, una toalla, unos cuchillos, platos, creo que una salsera y también unos zapatos. Eran todo cosas que tenía a mano. Recuerdo que se le cayeron los zapatos porque le vi los dedos a través de las medias. Después de sacar el cuchillo de su cuerpo y cubrirla, me quedé mirando la hoja. Me quedé pensando si clavármelo yo también, pero pensé que no era lo mejor en ese momento en concreto.
Entonces salí a la calle y me llevé el cuchillo conmigo. Aunque Mackay negará el haber cogido las llaves, debe haberlo hecho, ya que la puerta tanto de la cocina como de la entrada quedan cerradas tras él, lo que se convertiría en una indudable firma de Patrick Mackay. El 26 de febrero, Eleanor, amiga de Isabella y quien estuvo con ella en la fiesta del día de San Valentín, comienza a preocuparse. Han pasado días desde la última vez que la vio y no ha tenido noticias de ella. Hablando con los vecinos, se confirman sus sospechas. Nadie ha visto a Isabella. Más tarde, con la ayuda de un agente de policía, se encuentra el cuerpo. El médico de cabecera de la mujer confirma en la escena del crimen que lleva muerta varios días, lo cual también confirma a Eleanor al descubrir que su amiga continúa vestida con la ropa que llevaba el día de la fiesta de San Valentín. En dicha escena, los agentes encuentran varias pistas desconcertantes. Los zapatos que llevaba el día 14 están sumergidos en el fregadero de la cocina. La dentadura postiza de Isabella aparece en un lugar inusual, debajo de la estufa de carbón en el pasillo. Los investigadores observan que la puerta principal tiene una cadena de seguridad rota, sugiriendo que estaba cerrada en el momento en el que fue forzada. El arma utilizada en el crimen no está en la casa, pero la llave de la cocina es hallada en un jardín cercano. A pesar de todos estos hallazgos y el crimen fácilmente indicase un robo, el botín del asaltante resulta ser insignificante. Solo se lleva un paquete de cigarrillos. El primer sospechoso en la investigación es un cuidador que había trabajado para Isabella hasta 3 semanas antes. Se encargaba de arreglar el jardín y llevar carbón, por lo que recibía un salario de 1,5 libras a la semana. No obstante, tras ser localizado y entrevistado, es rápidamente descartado como autor del crimen. El informe del forense revela cambios putrefactos tempranos en el estómago, donde aún permanecen restos del almuerzo del 14 de febrero, lo que confirma una vez más que murió poco después de la fiesta de San Valentín. Hay una puñalada en su pecho, causada por un cuchillo que penetró profundamente. Después había perforado el pulmón y salió por la parte posterior del tórax, en el espacio de la 6ª costilla. El cuerpo de Isabella también muestra signos de violencia previa. Hay hematomas en la mejilla derecha, la mandíbula y debajo del mentón, así como en el lado izquierdo del cuello. Otro hematoma va desde el hombro izquierdo hasta la primera costilla, junto con otros 2 moretones separados sobre el esternón. El asesino también la había estrangulado antes de apuñalarla. Además de estos signos, la putrefacción había atraído insectos que mordisquearon partes de su rostro y hombro. También presenta hemorragias debajo de los párpados superiores y hemorragias superficiales en sus manos. Sin embargo, no hay heridas defensivas, lo que indica que el ataque fue rápido, dejándola sin oportunidad de protegerse. Patrick continúa con los robos, recurriendo a la fuerza bruta o engañando a las mujeres. Incluso pasa 6 meses en prisión por intentar robar a un amigo suyo, colándose en su casa. Es liberado el 22 de noviembre de 1974 para continuar delinquiendo por todo Londres. Empezó en diciembre con 1 o 2 cada 2 semanas y luego fue aumentando hasta que cometía 1 cada día o cada 2 días y en algunos casos más de 1 al día. Los detectives comienzan a trazar los robos en un mapa, marcando cada lugar con un punto rojo. Muchos de estos se producen en la zona de King's Road, por lo que sospechan que el que esté atacando a las ancianas también ha asesinado a Isabella Griffiths. Es 15 de febrero de 1975, 1 año y 1 día después del asesinato de Isabella. Patrick entra en casa de otra mujer llamada Margaret Diver, de 79 años de edad. Su vivienda también está cerca de King's Road, en Old Church Street. Esta vez recurre al engaño para intentar entrar en casa de la anciana
y cuando ella se despista, la sigue y cierra la puerta detrás de él, obligando a la mujer a tirarse al suelo mientras le susurra: «Si haces ruido, será peor para ti». Arrastra a la víctima por el cuello del abrigo, por todo el pasillo, hasta la cocina. Entonces la ayuda a ponerse de pie y le ordena que prepare una taza de té, insistiendo en que ella también se beba uno. Mackay menciona varias veces que es paciente ambulatorio de un hospital psiquiátrico, mientras mantienen una conversación bastante tensa, dadas las circunstancias, y terminando cada frase con la palabra querida. Incluso se disculpa y le dice: «Lamento haberte hecho daño, querida». Después de un tiempo que parece eterno para Margaret, Patrick deja la taza de té en la mesa y le dice a la mujer: «Esperaré 30 segundos y me iré. No debes moverte bajo ningún concepto». Entonces se marcha llevándose un bolso, un monedero, un reloj, un billete de autobús, algunos cupones de carne y una con 25 libras en efectivo. Pero deja algo en la casa: su huella dactilar en la cucharilla del té que estaba tomando. Pasa casi un mes. Estamos a 10 de marzo, recordemos, del año 1975. Aquel día fui a Belgravia sobre las 12:15. Estuve paseando un buen rato por Knightsbridge y luego entré en Harrods, en unos grandes almacenes. La razón de aquello fue para ver si encontraba un nuevo objetivo, cualquiera que me pareciera buena opción. Después, al no encontrar a nadie, Patrick se dirige a Belgravia, donde come algo y se sienta en un banco en un parque a beber whisky. Miré al otro lado y vi a la mujer cruzar la calle hacia mí. Me paré, como si estuviera perdido, esperando a ver dónde entraba ella, y cuando entró al edificio hice como si buscara mis llaves. Para entonces ella ya había abierto la puerta y me colé detrás. Se giró sobresaltada. Le enseñé mis llaves y le dije: «Perdone, señora». Entonces cerró la puerta y subí las escaleras. Me detuve en lo alto de estas. Tenía un ligero temblor en la pierna. Luego subió las escaleras y me dijo: «¿Pasa algo?». Le dije que me sentía un poco mareado y me preguntó si podía hacer algo por mí. Le dije que no sabía, pero que tal vez me ayudaría si pudiera tomar un vaso de agua. Dijo que me prepararía una taza de té y le dije: «No, gracias, agua servirá». Me dijo que esperara en el salón, que estaba justo al pasar la puerta de entrada. Entró en una pequeña habitación que pensé que era la cocina, pero luego resultó ser el baño. Cuando me dio la espalda, cerré de un portazo. Fui directo al salón, donde estaba la tele, y luego a la cocina. Ella salió del baño. No me vio allí y la oí decir: «Qué raro». Pareció que pensaba que me había ido de su casa. En ese momento yo estaba indeciso: pedirle dinero o cancelar la operación. Ella entró en la cocina y, sorprendida, dijo que creía que yo me había ido. Entonces le dije que no quería problemas y que estaba muy nervioso. Miré por toda la cocina y le dije: «Estamos en Belgravia, seguro que sabe a qué he venido». Entonces ella contestó: «Me lo puedo imaginar». Le ordené que fuera a su habitación. Me hizo caso. Lo siguiente que recuerdo es tener mi mano sobre su cuello. No recuerdo qué mano era, ni cómo, ni por qué lo hice. Pareció pasar mucho más rápido que lo de Chain Walk, donde me pareció tener más tiempo. Mientras la estrangulaba, parecía hundirse cada vez más en el suelo. La verdad es que no pensé si estaba muerta o no. Fui a la sala donde estaba la televisión, la enchufé y me quedé mirando por la ventana un rato. No sé exactamente cuánto tiempo estuve mirando por la ventana, pero me cansé de estar de pie junto a ella. Fui a la puerta principal y bajé el pestillo. Después fui a la cocina.
Abrí las ventanas francesas, me incliné y estuve allí unos 5 o 7 minutos, apoyado. Luego volví a la habitación y vi una radio sobre la mesa de café. Tenía una pequeña antena. Volví al dormitorio, donde la mujer estaba tendida en el suelo, y cogí otra radio. Me las metí en el bolsillo, caminé un poco y me senté en el sofá. La víctima de Patrick es Adele Price, de 89 años. Empecé a pensar lo que había hecho con mi vida. No pensé concretamente en que maté a esas ancianas. No pensé que fuera una situación tan grave. No sé qué pasó después de aquello. Quizá me quedé dormido un rato. Lo siguiente que recuerdo fue oír un traqueteo y ese ruido me despertó. Venía de la puerta principal. Descorrí la cadena. La había puesto al mismo tiempo que puse el pestillo. Abrí la puerta y no vi a nadie en el pasillo. Bajé las escaleras y mientras lo hacía apareció una chica. Tenía entre 20 y 30 años. Esa chica me habló y me dijo algo sobre que necesitaba ayuda porque no podía entrar en su apartamento. Le dije, entonces será mejor que hables con el portero. Ella dijo, ya hablé con el portero, tendré que intentarlo de nuevo. La mujer con la que Patrick interacciona es Jane Matheson, de 25 años, quien vive con su abuela Adele. Cuando ésta llega del trabajo, alrededor de las 6 menos 10 de la tarde, no puede entrar en la casa debido a que está echado el pestillo. Cosa inusual en Adele, ya que si hay algún accidente en la vivienda, prefiere tener el pestillo sin echar. Llama a la puerta y escucha voces masculinas. Piensa, probablemente, de la radio o la televisión. También oye que se abre y cierra una puerta. Acude a la parte delantera de la casa para utilizar el timbre. Aún nada. Jane baja a pedir ayuda mientras Patrick sale del apartamento. Se cruzan. Esta incapaz de entrar y alarmada por la posibilidad de que alguien pudiera estar dentro, le sugiere que la acompañe al primer piso para asegurarse de que todo está en orden. Mackay, sin intención de involucrarse, finge tener prisa. Adopta un acento del norte y le sugiere que busque al portero. Bajé las escaleras. Mientras lo hacía, la chica también salió y vi que había usado el intercomunicador de la puerta principal. Al salir del lugar, giré a la derecha, hacia Knightsbridge. Caminé por esa zona y me dirigí a King's Road, donde entré en una licorería y me compré otra botella de whisky. Una vez que Jane vuelve a subir al apartamento que comparte con su abuela acompañada de sus vecinos, comprueban que esta vez el pestillo no está echado. Observan cierto desorden en los cajones, nada habitual, ya que Adele es extremadamente ordenada. Cuando llegan los investigadores, ven una llave aún insertada en la cerradura exterior de la puerta del dormitorio, lo que indica que alguien había cerrado desde fuera tras haber estado con Adele. Las cortinas del salón están corridas, las puertas de un mueble bar permanecen abiertas y unas medias de nylon cuelgan de una lata cercana, un detalle que llama la atención. En una pequeña mesa cercana descubren un estuche de radio, sin embargo, esta está ausente. Jane efectivamente afirma que ha desaparecido una radio Panasonic que siempre estaba en la sala de estar. La nieta de la víctima proporciona una descripción detallada del hombre con acento norteño que se encontró. Según ella, era de estatura media, con cabello rubio rojizo, algo escaso en la frente y una cara redonda. Estaba vestido con un impermeable de color oscuro y aparentaba tener entre 25 y 30 años. El patólogo forense determina que Adele muere por asfixia causada por estrangulamiento manual. El hecho de que aún llevara puesto su abrigo indica que habían transcurrido solo unos minutos entre su llegada al apartamento y el momento de su muerte. El caso es asignado al detective John Bland, quien ya lidera la investigación para capturar al ladrón del West End. Y entonces ve confirmados sus peores temores. El asesino de Isabella Griffiths
ha vuelto a atacar. Durante los primeros 3 meses de 1975, Mackay ha acumulado un botín valorado en unas 2.000 libras, robando dinero, joyas y otros objetos de sus víctimas. Vende una de las radios de Adele a un hombre afroamericano por 3 libras. La otra la tira en el túnel de la estación de metro de Stockwell Road unos días después, una noche en la que intenta suicidarse, lo que le lleva a ser internado de nuevo. 10 días después del asesinato de Adele Price y tras este breve internamiento en un hospital psiquiátrico, Mackay se presenta en casa de los Cowdery, familia a quien había conocido unos años antes. El matrimonio está formado por Bee y Bert. Tienen 3 hijos adolescentes, Denny, Terry y Leigh, y 2 niñas más pequeñas. Viven en una casa adosada en Stockwell, al sur de Londres. Patrick se refiere a Bee y a Bert como madre y padre y le permiten quedarse 1 o varios días seguidos. La familia no sabe nada sobre sus antecedentes, su historial médico y sobre el hecho de ser un psicópata diagnosticado. Patrick había prometido llevar a los niños a una feria cercana en la que pasan alrededor de 1 hora. Más tarde, él y Leigh, el hijo de 16 años, se dirigen al pub de Clarence en Stockwell para encontrarse con los padres y el hermano mayor, mientras los niños regresan a casa. Vuelven alrededor de las 11 de la noche. A la mañana siguiente, Leigh se levanta a las 10:30 y nota que Patrick ya no está. Este había mencionado a Bee que tenía asuntos que atender. Por la tarde, nuestro protagonista toma un tren en Waterloo con destino a Gravesend, llevando consigo 2 cuchillos de cocina. El viaje dura menos de 1 hora. Al llegar, se dirige a casa de su madre, donde le entrega un pollo desplumado y le pide que lo cocine. Después le dice que saldrá a dar un paseo y que volverá más tarde. Estamos a 21 de marzo de 1975, el día en el que Patrick Mackay asesina al padre Anthony Green. Y esta es la primera parte del caso de Patrick Mackay, apodado por la prensa como el discípulo del diablo, en la que hemos hablado del macabro descubrimiento del cuerpo de Anthony Green, de la vida de Patrick y brevemente de sus interminables antecedentes y de los asesinatos de Isabella Griffiths y Adele Price. La semana que viene continuaremos donde lo hemos dejado. ¿Cuánto más tiempo seguirá Patrick cometiendo crímenes? ¿Cuántas víctimas llegará a tener en su haber? Gracias por estar hoy conmigo después de este enorme parón que hemos tenido y de escuchar este nuevo episodio de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para los que queráis haceros fans y no os convenza la opción de iVoox o Spotify, os recuerdo que estoy en Patreon. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter y Threads. Además de iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. Recordaros que estoy en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp, os dejo el enlace en la descripción del podcast o también lo podéis encontrar en stories destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.